Buenas noches, profesora Daniela. Hoy nuestro grupo va a presentar el tema de mineralización y desnitrificación en los suelos. Los integrantes lo conforman Ciro Albinagorta, Renzo Arroyo, el que les habla, Daniel Inga, Pedro Sánchez y Enzo Vargas. Siguiente, por favor. La mineralización es un proceso bioquímico mediante el cual los microorganismos del suelo obtienen la energía necesaria para realizar sus procesos metabólicos, mediante el rompimiento de los enlaces de las macromoléculas orgánicas, provenientes de los residuos de las plantas, la hojarasca, la necromasa microbiana y los exudados orgánicos de las raíces, para transformarlos en moléculas inorgánicas de bajo peso molecular, que posteriormente, a través de reacciones químicas de oxidación y hidrólisis, son absorbidos por las plantas y los microorganismos. Bueno, yo soy Renzo Arroyo, voy a hablar de los factores ambientales, los cuales son la temperatura y la humedad. Estos regulan los procesos de descomposición de los microorganismos. Esto debido a que la mineralización es realizada por microorganismos que son dependientes de estos factores. Para comenzar, la temperatura. Se requiere un umbral mínimo de temperatura para que los microorganismos inicien su actividad metabólica, luego que va aumentando a medida que sube la temperatura hasta que se alcance un valor máximo, para luego inhibirse rápidamente al superar este valor. El otro factor es la humedad. La humedad suprime la actividad de los microorganismos independientemente de la temperatura, por lo que la interacción de estos dos factores favorece la velocidad de la mineralización. Un caso de mineralización sería el del nitrógeno, siendo la primera etapa de este proceso la amonificación, el cual se basa en la conversión del nitrógeno orgánico a amonio. Todo esto bajo la acción de los microorganismos heterótrofos, que utilizan sustratos de carbono como fuente de energía y compuestos orgánicos como sustrato alimenticio. Luego continúe con el proceso de nitrificación, que consiste en la oxidación de amonio a nitrato por acción de las bacterias autótrofas. La desnitrificación. La desnitrificación es un proceso de reducción bioquímico mediante el cual el nitrógeno de los nitratos es devuelto a la atmósfera como óxido de nitrógeno o como nitrógeno molecular. El proceso es mediado por una serie de bacterias de suelo del género Bacillus o Pseudomonas. Mi nombre es Cielo Albinagorta y yo les voy a hablar sobre los factores predisponentes para la desnitrificación. Como se menciona, son 5. Se tiene la disponibilidad de nitratos, lo cual significa que a mayor contenido de nitratos en el suelo, la magnitud de la pérdida aumenta. Suelos de mayor fertilidad o fertilizados promueven el proceso. Contenido hídrico del suelo. Es el principal factor influyente, ya que regula las condiciones de óxido-reducción en el suelo con elevados contenidos hídricos durante periodos prolongados. Son predisponentes a la ocurrencia de desnitrificación. El contenido de materia orgánica prevé a las bacterias de la energía, como los compuestos de carbono, para su supervivencia. La mayor fertilidad por contenido de materia orgánica es una condición predisponente. Asimismo, una vez que por lixiviación los nitratos se desplazan a capas más profundas del suelo con menor contenido de materia orgánica, el proceso se hace más lento por ausencia de bacterias y de energía. En la temperatura se tiene que todo proceso biológico está promovido por la temperatura, por ende son esperables mayores pérdidas en primavera, verano que en otoño e invierno. En la textura del suelo, los suelos arcillosos poseen mayores pérdidas de nitrificación que los arenosos, ya que en los primeros, tanto la actividad biológica como la fertilidad química del suelo suelen ser mayor. Y por último, se tiene el pH, el cual es una reacción del suelo neutro o ligeramente alcalina. Promueve la desnitrificación por efecto sobre la actividad biológica bacteriana del suelo. Y esos son los 5 factores. Siguiente, por favor. ¿Cómo afecta el sistema de labranza, dosis y oportunidad de fertilización a la desnitrificación? Tenemos el caso del trigo y el maíz. En la siembra de ambos, las pérdidas de nitrógeno vía
desnitrificación son mayores al comienzo del ciclo del cultivo. Esto debido a que la siembra directa incrementa el contenido de agua útil al comienzo del ciclo de los cultivos, que en combinación con mayores niveles de nitratos iniciales, determinan un aumento en la cantidad de nitrógeno que se pierde por desnitrificación. A medida que estos cultivos se desarrollan, consumen más agua y por ende se va reduciendo la probabilidad que se presenten eventos de anegamiento. ¿Qué hacer para minimizar la pérdida de nitrógeno por desnitrificación en trigo y maíz? El ejemplo dado por mi compañero Enzo eh, nos ayuda a ver cómo es que los efectos de las, bueno, el proceso de desnitrificación influye tanto en el proceso del crecimiento de las plantas, en su pérdida, etc., ¿no? Entre uno de los puntos que se ha tomado es una adecuada planificación de la fertilización. ¿Qué quiere decir con ello? De que se debe planificar adecuadamente cuál es la cantidad de nutrientes que se debe eh, agregar a un campo para que éste pueda ser fertilizado, ¿no? Sin exagerar y sin que se provoque ese proceso de desnitrificación, ¿no? Asimismo, otro punto que se tomó es que las dosis de los fertilizantes agregados deben ser aquellas que el cultivo requiera para que tenga un rendimiento realista, ¿no? Ya que obviamente si es que se sobreexcede a la cantidad de nutrientes, al final solamente la planta va a consumir lo necesario y va a quedar restos, ¿no? Y esto va a generar daños, ¿no? Pero, ¿cuáles son los daños? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué problemas trae la desnitrificación al medio ambiente, no? Bueno, como mencioné hace un momento, el exceso de desnitrificación, perdón, el exceso de nitrógeno genera lo que es la desnitrificación, ¿no? Y esa desnitrificación lo que hace es que, bueno, ese exceso se volatice, ¿no? Y esto esté dentro de la capa de ozono, ¿no? Lo que hace al final es captar todos los rayos solares, la radiación solar, y este genere un desequilibrio dentro de nuestra atmósfera, ¿no? De por sí, según datos, dice que el óxido de nitrógeno, ya, posee entre 200 a 300 veces más capacidad de retener la radiación térmica que a comparación con el dióxido de carbono. Es por ello que, como mencioné hace un momento, para evitar ese proceso que genera la desnitrificación y los daños que hay al medio ambiente, se tiene que haber una mayor regulación de estos componentes, ¿no? Con el fin de que no cause estos problemas medioambientales y obviamente se reduzca esos niveles de contaminantes, tanto en el ozono como en beneficio del suelo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.